Pues buenas tardes de nuevo y os aseguro que es un verdadero placer presentaros a un compañero y amigo, Jordi Esquirol. El doctor Esquirol, médico de familia, médico de medicina interna, con muchísima experiencia en geriatría, entre otras muchas cosas, para nosotros es nuestra gran referencia cuando tenemos dudas en dos temas: vacunaciones y inteligencia artificial. Y pues fue muy fácil pedirle una charla que versara sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en este tema de las vacunaciones. Pensad que en ISADMU, en Centro Médico Tecnon, engloba más de 20 departamentos, más de 40 médicos tratando activamente pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Sabéis que en estas enfermedades hay una necesidad, es recomendable que estén más protegidos, más vacunados. Pues bien, todos ellos los enviamos a Jordi y te agradezco las facilidades que nos das para aconsejarles, para marcarles la pauta según la enfermedad, según la situación, la edad, etc. Cada vez que tenemos que hablar de inteligencia artificial, yo creo que en las diferentes sesiones de servicio, de ISADMU, de IBTEC, siempre está ahora una charla de inteligencia artificial que das tú, porque es el único que sabes. Y ahora pues va a ser tremendamente interesante ver qué nos puedes contar de cómo podemos utilizarla en este tema. Jordi, cuando quieras. Muchas gracias y muchísimas gracias a los organizadores del update por tenerme aquí, por darme la oportunidad de estar con vosotros. Y vamos a aprovechar el tema de las vacunas para hablar de inteligencia artificial, pero simplemente va a ser una excusa para realmente hablar de ese tema, porque lo podemos utilizar, un par de herramientas que vamos a ver hoy, las podemos utilizar para actualizarnos en vacunas o para cualquier otra cosa dentro de la actualización y la producción de evidencia científica. Entonces, por eso, lo primero que hemos dicho es generar evidencia con inteligencia artificial, porque el tema de las vacunas es una excusa para ello, pero sí que vamos a hacer una pequeña introducción y un pequeño recordatorio de cómo están ahora el tema de las vacunas. Recordemos que nuestro tipo de pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas, autoinflamatorias o sistémicas, las infecciones en los brotes pueden dar muchísimas complicaciones, incluso pueden provocar brotes las propias infecciones, y eso puede impactar en la calidad de vida desde un punto de vista realmente importante. Por lo tanto, tenemos la vacunación como la herramienta más importante de protección de nuestros pacientes para la supervivencia, para evitar brotes y para evitar complicaciones. Y también decir que, ya que hablamos de inteligencia artificial, pues que estas imágenes que estamos viendo están realizadas con inteligencia artificial a partir de un simple prompt. Simplemente le hemos dicho: quiero que hagas una imagen con esto, y estas son las imágenes que nos ha hecho. Igual que este vídeo, que también es un vídeo hecho con inteligencia artificial. Estas dos personas que salen aquí no existen, y también le hemos dicho pues que nos haga un vídeo de un proceso de vacunas en el cual el paciente, pues a nadie le gusta que le pinchen, por eso el paciente hace esta cara. Lo importante es decir también que en este tipo de pacientes tenemos que encontrar el momento adecuado para poner la vacuna. Y el momento adecuado es en el primer diagnóstico, sobre todo cuando no está tomando medicamento inmunosupresor, o bien cuando está en remisión. Entonces, esto de calcular la ventana vacunal es fundamental, y por eso estamos en estos equipos multidisciplinares y multiespecialidades que queremos encontrar cuál es el momento perfecto para vacunar a cada uno de nuestros pacientes. Y eso es una cuestión individualizada que tenemos que ir calculando paciente a paciente en qué momento tenemos la oportunidad de vacunarlos. Por lo tanto, realmente es importante que planifiquemos bien el momento de la vacunación, porque con eso podemos reducir los riesgos y maximizar la efectividad de las vacunas. Sabemos que en un paciente inmunodeprimido o con inmunosupresor, las vacunas, sobre todo las vacunas a virus atenuado, están contraindicadas, pero las vacunas que son a fragmentos de virus o las vacunas inactivadas, en paciente inmunosuprimido realmente tienen muy poca efectividad o muy poca capacidad reactiva. Y es por eso que es importante que calculemos la ventana vacunal en cada uno de los pacientes. Y aquí tenemos el último calendario vacunal, el último porque es el más reciente, es el calendario vacunal oficial del Estado español para el año 2025, y aquí tenemos el calendario para todos, o sea, para todos los pacientes sin factores de riesgo. Y recordar
que también los adultos tienen ciertos puntos de vacunas, porque siempre que pensamos en vacunas, pensamos en los niños, que son, aquí tenemos todas las vacunas de los niños, y no recordamos las vacunas de los adultos y de los ancianos. Entonces, vale la pena que pensemos en este tipo de personas, que en estos pacientes, que son la mayoría de los que tenemos nosotros, pues tenemos las vacunas indicadas para las personas gestantes, para las mujeres gestantes, que son difteria, tétanos y pertusis, gripe y COVID-19. Entre los 19 y los 64 años sí que en realidad pues se dan muy pocas vacunas. En algunos casos se dan triplevíricas, varicela o tétanos difteria, pero en la mayoría de los casos no es necesario porque ya se pusieron en la infancia. Y luego, a partir de los 65 años, tenemos una ventana importante en la cual tenemos que vacunar a nuestras personas mayores. Y recordemos, no solo la gripe anual, no solo COVID-19 anual, sino que también tenemos que poner un refuerzo de tétanos difteria y la neumocócica. Además, como novedad, entre comillas, de los últimos años, tenemos herpes zóster, que también está recomendado a partir de los 65 años poner 2 dosis de herpes zóster separadas en 2 meses. Y la novedad también del año pasado es el virus respiratorio sincitial, el VRS, que está indicada en mayores de 65 años, aunque está fuera del calendario vacunal oficial. La recomendación es esta, es vacunarlo, pero sí que podríamos decir que no está dentro del calendario oficial, pero la recomendación de las agencias es fuerte. Aquí tenemos el calendario para 2025 para pacientes en condiciones de riesgo. Y en condiciones de riesgo, los pacientes que a nosotros nos atañen en ISADMU son estos pacientes con inmunodepresión. Y en los pacientes con inmunodepresión, recordemos, están contraindicadas las vacunas a virus atenuado, por lo tanto están contraindicadas, pero sí que están indicadas la tétanos difteria, la de herpes zóster, la neumocócica, la gripe anual, COVID-19 y virus respiratorio sincitial en personas más sensibles. Por lo tanto, este calendario tendríamos que tenerlo todos en la mente, o si no, consultar al especialista de referencia, que lo tenemos bien presente. Con eso hemos recordado esto. Aquí tenemos el esquema recordatorio, pero hemos dicho que hablaríamos de vacunas e inteligencia artificial, y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque hasta ahora hemos hecho simplemente un recordatorio de cómo están las cosas. ¿Qué podemos hacer para recordar estas cosas, o qué podemos hacer con inteligencia artificial para realmente, en este caso, actualizar nuestros conocimientos? Recordemos que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ha removido los cimientos de toda nuestra actividad asistencial e investigadora a la vez en solo 2 años y medio que lleva ChatGPT en el mercado. Pero no vamos a utilizar ChatGPT, o vamos a utilizarlo muy poco, para nuestro día a día profesional, porque tenemos herramientas especializadas que realmente son muchísimo más fiables. No quiero decir que ChatGPT sea poco fiable, porque tiene unos asistentes realmente muy interesantes y que dan muchísimas respuestas muy correctas, pero tenemos otros que están especializados en evidencia científica. De todos modos, decir siempre que ante cualquier respuesta de una inteligencia artificial tenemos que comprobar que no se haya equivocado, que no haya obviado o que no haya malinterpretado algunos de los puntos que nosotros le hemos pedido o le hemos sugerido. Y el primero, y aquí lo ponemos en verde, easy, el más fácil que podemos utilizar es el Copilot que tenemos todos instalado en nuestro navegador Edge. Nuestro navegador Edge, ya sabéis que hay 2 grandes navegadores en Internet, que son Edge y Chrome. La mayoría usa Chrome, pero Edge es, podríamos decir, igual de bueno que Chrome, al menos a nivel de usuario, y tiene una herramienta que es de Microsoft, que seguramente hemos visto el logotipo y no hemos sabido cómo funciona, que es este logotipo que vemos aquí. Este cuadradito raro aparece arriba a la derecha de nuestro navegador Edge, y cuando lo clicamos se nos abre
esta ventana, se nos abre esta ventana más o menos ancha porque la podemos redimensionar, y entonces lo primero que podemos hacer con este Copilot, que es el Copilot de Microsoft, es decirle, según la información, lo que hemos hecho ha sido ir a la página web del Ministerio de Sanidad, donde está el calendario vacunal para personas de riesgo, pero podríamos haber ido a cualquier página web o abierto cualquier artículo científico que nosotros queramos, lo abrimos en una pestaña del navegador y podemos empezar a chatear sobre el contenido de ello. Y aquí le hemos dicho, pues según la información de la pestaña activa, o sea, esta pestaña de aquí, qué vacunas tienen indicada una persona en tratamiento inmunosupresor de 48 años de edad. Y nos lo busca y nos lo responde. Evidentemente puede haberse equivocado, puede haber obviado alguna información, pero lo importante es que podemos chatear simplemente con una herramienta que ya tenemos en nuestro ordenador desde hace años, porque desde hace alrededor de unos 2 años, y que a lo mejor no lo sabíamos. Pues este Copilot está gestionado, de hecho es una versión de ChatGPT, y podemos actuar e interactuar con el navegador sobre la pestaña activa que tengamos en cada momento. Por lo tanto, este es el punto easy, ya veis que es súper fácil y lo tenemos todos a mano. El segundo, que ya le llamamos medium, hard no vamos a ver ninguno, simplemente vamos a ver este, es Consensus App, consensus.app. Es una herramienta impresionante que tengo varios compañeros que me dicen, yo en la consulta lo tengo siempre abierto, porque ante la duda consulto a Consensus, ¿vale? No tenemos que escondernos de utilizar estas herramientas porque Consensus sí que está perfectamente diseñado y filtrado, que solo da respuestas de evidencia científica. Y en este caso vemos que la dirección es consensus.app, entramos con una cuenta de Gmail, de Hotmail o cualquiera, y recomiendo poner cuenta porque entonces recuerda todas las conversaciones anteriores que has tenido con él o con ella, llámale como quieras, y entonces le ponemos una pregunta. Podemos ponerle cualquier pregunta profesional, pero cuando Consensus es absolutamente potente y sorprendente, como veréis, es cuando le hacemos una pregunta de sí o no, que se puede responder con un sí o con un no. Entonces es cuando Consensus realmente es potentísimo. Y aquí le ponemos, ya veis que en castellano o en catalán, le ponemos la pregunta en lenguaje natural, no hace falta que utilicemos palabras clave ni nada, y aquí le hemos dicho, ¿está indicada la vacuna contra el herpes zóster en paciente que sigue tratamiento con metotrexato? Esa ha sido nuestra pregunta, y tenemos los filtros habituales de cualquier buscador como PubMed. Tenemos aquí filtro por años, filtro por excluir preprints, open access, etcétera, etcétera, tipos de revistas, metodologías, etcétera, etcétera. Y entonces simplemente le entramos esta pregunta. Y en cuestión de unos 5 a 10 segundos nos contesta esto. Ya veis que aquí tenemos nuestra pregunta y lo primero que nos hace es una revisión somera de nuestro caso. Y dice, pues aquí nos dice la eficacia y seguridad de esta vacuna recombinante, las contraindicaciones, las recomendaciones, y pone las referencias bibliográficas que van a los artículos que están justo debajo de aquí, lo que pasa que no cabían en la página. Eso es ya muy interesante, que en 5 o 10 segundos te dé esta pequeña revisión con las referencias bibliográficas. Pero lo que es más potente es esta parte de aquí arriba, el Consensus Meter. Realmente nos dice cómo está el consenso científico de los artículos encontrados para nuestra pregunta. Y en este caso nos dice un 56% de los artículos dicen que sí, posiblemente un 44%, y no hay ninguno que nos diga sepse o no. Por lo tanto, vemos cómo en 5 o 10 segundos podemos saber el consenso científico sobre esta pregunta que le hemos hecho. En este caso hemos hecho una pregunta de vacunación, pero podemos preguntar cualquier otra cosa. Añadido es que vemos que hay algunos puntos, como por ejemplo este de aquí. Si clicamos aquí, se nos abre una tabla, que es esta, que nos dice qué características generales tienen los artículos del sí, los artículos del posiblemente, y también pondría los del no, que aquí no existe ninguno. Y aquí nos dice que
de media están publicadas en 2024, los que posiblemente de media están publicados en 2020, que son de revistas de Q1 de media y en este caso de Q3, etcétera. Y el número de citas totales de esos artículos, por lo tanto, realmente nos hace una revisión muy exhaustiva para hacerlo en 5 o 10 segundos. Y como decíamos, más abajo tenemos los artículos uno por uno, en el estilo PubMed, como podríamos recordar. Tenemos aquí el título del artículo, nos dice el resumen del abstract en una sola frase. De este artículo ya veis que nos lo hace en castellano, porque da igual que el artículo esté escrito en japonés, en ruso o en inglés, da igual. Nos dice aquí qué tipo de estudio es, nos dice el número de citas que tiene cada artículo, y nos da las características bibliográficas del artículo. Clicando sobre él vamos realmente hacia el artículo. Pero realmente lo que hace también es decirnos si este artículo es de los que contesta que sí, o realmente dice, este habla sobre ello pero no sabemos lo que dice. También si clicamos sobre esta tabla, nos abriría la tabla de revisión de este artículo con métodos, resultados, variables, conclusiones, etc. Por lo tanto, es realmente genial. Y si clicamos sobre esta flechita de aquí, nos bajamos la referencia bibliográfica a Zotero o podemos exportar todos estos artículos. Por lo tanto, creo que para dar una única herramienta, creo que esta es muy potente y muy interesante en nuestro caso. Además, como novedad de hace 10 días, contados, una semana y media, hay aquí abajo un follow-up, que hasta ahora no lo teníamos. Este follow-up es decirle, ¿y si el paciente tiene 75 años? Y entonces te crea una nueva revisión, un nuevo consenso, y le dices, ¿y si el paciente además tiene una artritis reumatoide con implicaciones en otros órganos? Le puedes ir conversando y a cada conversación Consensus te va generando una nueva solución. Por lo tanto, es realmente genial. Evidentemente es gratuito, porque solo hablamos de herramientas gratuitas. Si quieres que te haga la revisión sobre 100 o 200 artículos, entonces sí que ya tienes que pagar, pero para el día a día tenemos más que suficiente con esta herramienta. Y la segunda parte, que vamos a hablar de esto rapidísimamente, es el uso de la inteligencia artificial en evidencia científica, pero no ya para actualizarnos nosotros, sino para crear evidencia científica. Y aquí hay montones y montones de herramientas. No vamos a ver en particular ninguna de ellas, pero sí vamos a citar algunas y veremos las características de algunas. Por ejemplo, para generar evidencia científica y para hacer una investigación bibliográfica o una síntesis de evidencia, evidentemente vamos a utilizar, por ejemplo, Consensus. Pero hay otras herramientas también muy interesantes, como son Elicit, SciSpace o las ya más conocidas Cite.ai. Semantic Scholar es un poco como PubMed, pero a lo bestia. Recordemos que PubMed tiene 37 millones de artículos metidos dentro y en cambio Semantic Scholar tiene 226 millones de artículos ahora, realmente muy importante. Open Evidence, esta sí que es absolutamente gratuita y ellos mismos dicen que es gratuita y lo será siempre para cualquier profesional sanitario y está creada por Clínica Mayo y New England Journal of Medicine. Realmente dos instituciones potentísimas en evidencia científica y funciona de un modo relativamente similar a Consensus.app, pero sin darnos ese resumen de consenso, dándonos solo una revisión con sus referencias bibliográficas. Litmaps y Connected Papers lo que hace es hacernos mapas de evidencia, mapas de artículos relacionados, que son realmente muy interesantes. Vemos pues que hay muchísimas otras herramientas, no hay duda. Seguro que algunos de ustedes han probado otras y dicen, no ha hablado de esa o no ha hablado de la otra. No quiere decir que estas que citamos aquí son las mejores, sino que estas son muy buenas en su versión gratuita, pero probablemente algunas personas conocen otras. Sí. Para extraer automáticamente datos clínicos. Eso es muy interesante en investigación, sobre todo cuando queremos hacer estudios retrospectivos. Entonces ahí es donde podemos ingresar todos nuestros historiales electrónicos y que una inteligencia artificial nos los analice. Esto lo pueden hacer asistentes GPT
que están especializados en ellos. No, ChatGPT general no lo haría de un modo suficientemente fiable, pero hay asistentes GPT diseñados específicamente para esto, y sobre todo una herramienta de Google gratuita que se llama Notebook LM, que es potentísima para esto y para muchas otras cosas. Notebook LM es como una libreta digital. Tú le cargas ahí todo lo que quieras y él te lo analiza y puedes chatear con todo ello. Además te hace análisis en podcast, en audio análisis, y dentro de pocas semanas va a hacer también en vídeo. Genial y gratuito porque es de Google, o sea que va a ser siempre gratuito. Luego, para diseñar estudios científicos, pues podemos generar hipótesis de manera, no diremos automática, pero sí semiautomática, diciéndole el tema y que nos busque un agujero en el conocimiento, un research gap, o que nos genere las hipótesis alternativas y nula. Tenemos plantillas específicas en Avidnote. Avidnote es una herramienta que tiene plantillas para todo, y entre otras cosas plantillas de generación de hipótesis, o como vemos después también plantillas para diseñar ensayos clínicos de cualquier tipo. O también podemos establecer herramientas que tienen modelos que nos detectan correlaciones o características para intentar analizar y crear hipótesis nuevas de trabajo, como por ejemplo Julius.ai o JASP, que son herramientas específicas de análisis estadístico, pero que también son muy interesantes para modelizar nuestros datos. Para diseñar ensayos clínicos hemos dicho Avidnote, tiene plantillas específicas, pero también hay asistentes GPT. Solo hace falta ir a ChatGPT, arriba a la izquierda donde pone ver los asistentes, tú pones asistente y pones diseño de ensayos clínicos y te sale un asistente, y ahí le dices qué es lo que quieres y te crea todo el protocolo de diseño de un ensayo clínico, que tú tendrás que modificar y adaptar a lo que realmente quieres, pero tienes un patrón importantísimo. Penúltimo, para análisis estadístico, para desarrollo de modelos predictivos, modelos de regresión, para hacer clustering de subgrupos clínicamente relevantes en nuestros resultados de ensayos clínicos, tendríamos al clásico Excel potenciado con Copilot, que los que tengan Office 365 o Microsoft 365 se llama ahora, con el Copilot activado te lo hace automáticamente con Excel, o si no, aquellas herramientas que decíamos como Julius.ai, que trabaja con Python o trabaja con R, o JASP, que también trabaja con R. Son importantísimas y súper potentes. Y para finalizar, una de nuestros caballos de batalla, publicar. Publicar es fundamental. Crear evidencia científica quiere decir publicar nuestros resultados. Entonces, para hacer revisiones bibliográficas hemos hablado de estos, perfectos. Para extraer datos, ya lo hemos dicho, SciSpace, ChatPDF, Notebook LM, Podemos, o muchas otras. Para hacer referencias bibliográficas, los clásicos Zotero y Mendeley, pero en este momento la recomendación sería Zotero, porque Zotero está entrando en la inteligencia artificial de un modo muchísimo más avanzado que Mendeley, pero probablemente Mendeley en pocos meses se va a subir al carro, seguro. Pero de momento Zotero es el que está más integrado. Análisis estadístico y visualización de datos, vale la pena que utilicemos los que ya hemos hablado u otros, pero para crear datos o crear gráficos, Lucidchart es impresionante, te crea gráficos a partir de nada o a partir de 4 datos y te crea unos gráficos, diagramas de flujo, etcétera, etcétera, buenísimo. Y luego están los de mejora del manuscrito. ¿Cómo podemos mejorar nuestros textos? Pues de entrada el editor de Word, que lo hemos tenido toda la vida y lo hemos usado muy poco. Pero luego está PaperPal, WriteSonic, Paraphraser, son buenísimos para mejorar los textos. Para hacer nuestro abstract, cuando ya tenemos nuestro artículo creado y con el texto que nos gusta, luego viene el reto de crear un abstract potente que cuando lo lea el editor de la revista diga, ostras, sigo leyendo, o cuando lo lea un lector que quiera seguir leyendo. Pues para esto la herramienta para mí más fácil de utilizar es el Abstract Generator de WriteSonic, buenísima. Y después también para crear un título atractivo, también de WriteSonic, tú le pones el abstract o le pones el manuscrito y él te genera el título. Y finalmente hacer una revisión final. PaperPal, su herramienta Submission Check, lo que hace es analizar 35 puntos de tu manuscrito y decirte
te has olvidado de poner esto, esta frase no se entiende bien, esta referencia bibliográfica está anticuada, esta frase es demasiado larga, aquí los objetivos los has puesto en métodos y los tendrías que haber puesto en introducción, etcétera, etcétera. Te analiza 35 puntos de tu manuscrito para que cuando lo envíes a la revista tengas más probabilidades de éxito y de publicación. Y finalmente, para elegir revista de publicación, hay Journal Guide, es transversal, pero cada editorial tiene su Journal Finder, que solo tienes que ponerle tu título y tu abstract, y entonces él te propone a qué revistas tendría que ir o a qué revistas podría ir tu artículo. Y luego lo filtras por revistas de acceso abierto, revistas gratuitas, revistas de tal. Tú puedes ir filtrando hasta que llegas a tu factor de impacto, tu Q, si tienes presupuesto para pagar o no pagar, etcétera, etcétera, y ahí lo vas haciendo. Por lo tanto, yo creo que con esto nos quedamos en que las vacunas han sido una excusa para dar una visión transversal de decir, tenemos herramientas para todo, cada una de ellas sirve para una o varias de estas cosas, porque algunas de estas son realmente una navaja suiza, y que tenemos que entrar aquí porque nos va a facilitar muchísimo nuestro trabajo de creación de evidencia y de actualización. Así que muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta... Pues Jordi, espectacular como siempre. Sabes que tienes que estar en todas las charlas porque es imprescindible y tú de esto sabes un montón. Estaba pensando medio en broma que mi duda es si a la inteligencia artificial la pones o a la herramienta en concreto la pones del primer autor o del last author, pues lo tendrías que... La mayoría del trabajo lo hace la máquina. A veces sí, pero está prohibido. Sí que salió algún artículo que ponía ChatGPT como segundo autor, pero le dijeron que no. Pero sin embargo, en todas las revistas tenemos la obligación de declarar ¿qué has utilizado? ¿Qué herramienta hemos utilizado de inteligencia artificial y para qué la hemos usado? Entonces no hay problema. Decimos, hemos utilizado PaperPal para mejorar los textos. Perfecto. Y ya está, sin problema. Perfecto, incluso de estar bien visto en el sentido de que, bueno, es una persona que sabe utilizar estas herramientas. No sé si por parte de los revisores siempre está bien visto, pero a la corta o a la larga es honesto. Estaba revisando, como pasó anteriormente, es clarísimo, y hay diferentes situaciones. Cuando estoy haciendo de médico con el paciente delante, cuando estoy como investigador preparando una publicación, es un campo diferente. En la consulta, tú en tu caso, que eres una persona que dominas todas estas herramientas, cuando estás con un paciente, ¿qué tienes abierto en el ordenador? Yo habitualmente, como mis pacientes son relativamente poco complicados, yo como trato en geriatría y pacientes de primaria, en principio son poco complicados, siempre tengo abierto el Vademecum, sí. Eso siempre, y tengo abierto Consensus. Y entonces con esto me cubro. Luego no tengo ninguna vergüenza de decirle al paciente, perdone un momento, que tengo que consultarlo porque creo que su caso es especial. En este momento no estoy seguro, no soy especialista en este campo. Pero sé cómo buscarlo. Exacto. Y un momentito que lo busco y en cuestión de segundos estas inteligencias artificiales te dan realmente la bibliografía y te la interpretan. Por lo tanto, no hay ningún problema en decirlo. Incluso el paciente agradece que seas sincero y que reconozcas que no lo sabes todo en este mundo. Al menos en mi caso, en geriatría y en primaria, nos sucede esto. Acaba de entrar una pregunta para ti, Jordi. Esther, lo primero que dices, me quedo muda, impresionante. Y José nos dice, ¿cómo puede la IA mejorar la identificación de pacientes candidatos a vacunas específicas en el contexto de nuestras enfermedades, las de ISAN, las de inflamatorias o autoinmunes sistémicas? Tú, si le pones, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Hombre, tal edad, no sé qué, artritis reumatoide, toma methotrexate, te dará, claro, acudiendo a las fuentes, me imagino que sí, que te puede dar una lista de lo que debería de hacerse. Exacto, te puede dar una lista, siempre comprobémosla. Sí, claro. Y digámosle a dónde tiene que ir. Yo en este caso concreto lo que haría sería abrir no el plan, el gráfico que hemos visto, que es el mapa de vacunas, sino el libro de vacunas del Ministerio, y entonces preguntarle, para este tipo de paciente tan concreto, ¿qué dice la guía de vacunas del Ministerio? Entonces ahí lo tendríamos. Por tanto, no es solo decirle datos y dime lo que hay que hacer, si tú lo tienes que dirigir o decirle, básate en, o aquí está el libro de vacunas. En este caso de las vacunas, yo lo que haría sería ir a las fuentes oficiales,
porque si le dices que vaya a Internet, puede encontrar Dios sabe qué. Puede ver mucha fake news y basarse en fake news. En cambio, si tú le abres la bibliografía que quieres, que esté abierta, y le dices de la pestaña activa, que tienes activo el libro de vacunas, que tiene un montón de páginas, el libro de vacunas oficial de la Asociación Española de Vacunas junto con el Ministerio, estás filtrando, solo bebe de allí. Y entonces, como la respuesta te dice en qué página lo he encontrado, tú lo compruebas, que no se haya equivocado, y ahí lo tienes rapidísimo. Pues perfecto. Yo creo que mil gracias de nuevo. A vosotros. Tenemos muchísimo por aprender, muchísimo, pero está claro, yo me quedo con, para mí, y estoy seguro que no seré el único, con consensus, que no sabía que existiera, evidentemente. Tú sabes que yo soy, dentro de ISANMU hay dos polos, los que saben muchísimo de inteligencia, está Jordi el que más, y según el que menos, yo debo estar en el polo de los que menos. Pues hoy he aprendido muchas cosas, pero entre otras, he aprendido de miastenia, he aprendido de psoriasis, he aprendido de vacunas pero me apunto consensus y creo que por lo que has contado es muy fácil tenerlo abierto y facilísimo. Y si te respondo en 5 segundos, pues me va a sacar de más de un apuro. Sí, rapidísimo. Incluso para interacciones medicamentosas, para cualquier cosa, lo puedes preguntar. Fundamental. Pues muchísimas gracias a todos. En nombre de todos los coordinadores de ISANMU, doctor Juan Muñoz, reumatólogo, doctor Xavi García Navarro, dermatólogo y en el mío mismo, creo que, lo decía hace un momento, todos hemos aprendido una vez más, un año más, un montón de cosas. Creo que es muy importante mantener este tipo de actividades de formación continuada y lo seguiremos haciendo. Estamos en el 9º, pues en nada estaremos celebrando los 10 años de ISANMU, los 10 años del update. Muchas gracias por estar ahí y simplemente reiterar, en ISANMU, en Tecno, nos interesan mucho las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. Tenéis nuestras redes sociales a vuestra disposición, nuestra web www.isadmu.es, 20 departamentos, más de 40 profesionales sanitarios a vuestra disposición los 365 días del año. Gracias por estar ahí y seguimos intentando ayudaros de la mejor forma posible.